Buenas noches, mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que nos acompañe con la oración. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, enseñándonos, permitiendo conocerte mejor, Señor, y ciertamente que podamos salir al terminar este estudio, Señor, más y más a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros comenzamos la semana pasada la introducción al estudio de los dones espirituales. Y lo que estamos haciendo es una pequeña pasada muy sucinta sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que fue lo que vimos la semana pasada, y hoy día vamos a ver una parte de lo que es la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, el Espíritu Santo es el mismo, no hay variación en él porque el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Pero obviamente su forma de operar en el Antiguo Testamento difiere en forma, no en fondo, en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, lo importante es recordar que el estudio del Espíritu Santo que vamos a hacer ahora y el que haremos más adelante, por eso digo que esto es como algo mucho más resumido, cuando nos toque ver la doctrina del Espíritu Santo, cuando veamos, ¿no es cierto?, la teología sistemática y la teología bíblica, lo vamos a tratar mayormente en profundidad, ¿ya? Pero no olvidar siempre que la enseñanza, en este caso del Espíritu Santo, como cualquier otra enseñanza o doctrina, tiene que estar completamente fundamentado en la Escritura, ¿ya? Nosotros sabemos, y especialmente en el tema del Espíritu Santo, que existe mucha enseñanza en general y verdaderas doctrinas que se han culturizado, que están fuera del ámbito de la Escritura y en algunos casos, por desgracia, son incluso contrarias a lo que es la obra, en este caso, del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, lo primero que analizamos fue que el Espíritu Santo lo encontramos como el dador y sustentador de la vida. Recordemos que Adán recibe el aliento de vida, ¿no es cierto? Y ese aliento de vida también es dado por el Espíritu Santo, que es la misma palabra siempre, ¿no es cierto? Y entonces encontramos que, en el caso de Job, él entiende su origen y quién le sustenta. También el Espíritu Santo, dijimos que da poder en este caso, a los personajes o a los hermanos del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas del Antiguo Testamento que recibieron poder para eventos específicos. Generalmente, en el caso de los jueces, que es donde quizás podemos ver nosotros más fuerte esta dinámica, en el caso de los jueces, para poder gobernar y liderar a Israel y librarlo, en ese caso, de los enemigos, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a ver, y el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, el Espíritu Santo vino sobre Jefté, el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y eran una situación distinta porque eran momentos en que el Espíritu venía y después el Espíritu salía, por así decirlo, estamos hablando en términos bien coloquiales, ¿ya? Pero también tenemos al Espíritu Santo ungiendo y a la vez, ¿no es cierto?, iluminando a los reyes en el periodo de los reyes. Ahora, el Espíritu Santo, para una aclaración que no hice la semana pasada, el Espíritu Santo se encuentra solamente en la unción de Saúl, David y Salomón. Ya no hay un registro de los reyes, tanto del norte y del sur, después de la división. Y probablemente sea porque ya ahí entramos a que el Señor había abandonado a ambos reinos, por así decirlo, en un sentido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no todos los del norte, por ejemplo, hicieron lo malo a los ojos de Jehová, y los del sur, por ahí también, ¿ya? Algunos se salvaron. Bueno, pero también el Espíritu Santo es el que da iluminación, ¿no es cierto? Vimos que había iluminación desde el punto de vista de la dirección muchas veces, pero también que había iluminación en cuanto a la capacitación para ciertas tareas específicas que en el caso de lo que vimos la semana pasada tenían que ver con la construcción del templo y específicamente con la decoración del templo, ¿ya? Y por supuesto también el Espíritu Santo
en el Antiguo Testamento anticipa actividades, hay profecía, eso lo vamos a ver en la doctrina del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo opera inspirando en el Antiguo Testamento a los escritores bíblicos, iluminando a los reyes y a ciertos personajes en particular, pero ya en el Nuevo Testamento nosotros no vamos a encontrar la revelación desde el punto de vista de lo que vemos digamos, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por supuesto, la revelación en la escritura del Nuevo Testamento, pero a partir de la terminación con el libro de Apocalipsis del apóstol Juan, nosotros vamos a encontrar que Dios a nosotros ya no nos revela nueva doctrina, sino que lo que hace es ilumina, ¿ya? Y cuando ilumina, podemos ver nosotros en mayor extensión lo que Dios ya escribió, ¿ya? Bien, eso fue rápidamente lo que vimos en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que ver es que hay una promesa dada por el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos en cuanto a que vendría el Espíritu Santo. Se los dice en el libro de Juan, pero nos vamos a trasladar al libro de los Hechos, que es posterior a su resurrección, antes de su ascensión, en que reitera esta promesa. Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya. Entonces, la escena, bueno, es conocida por nosotros. Previo a la ascensión de Jesús, se reúne con sus discípulos y le preguntan ellos si va a restaurar el reino de Israel. Esa es la promesa. Hay una promesa, la restauración del reino de Israel. Pero él le dice que no les toca a ellos, ¿no es cierto?, conocer los tiempos que el Padre ya tiene designado. Pero el versículo 8 les dice: pero recibiréis poder, ¿no es cierto?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor Jesucristo no solamente promete la venida del Espíritu Santo, promete que ese Espíritu Santo les dará poder. La pregunta es: ¿poder para qué? De acuerdo a lo que está escrito ahí. Para ser testigo. Ahora, ser testigo incluye evangelizar, ¿ya? Pero lo primero que dice es que yo quiero que, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, sean testigos. La palabra, recuerden, es martureo, que significa un mártir, o sea, llegar a martirizarse por causa de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que la promesa del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo por excelencia en el Nuevo Testamento es transformarnos a la imagen del carácter de Cristo. Ese es el propósito principal, primario y sobre el cual gira toda la obra del Espíritu Santo, para hacerte a ti y a mí como hijos de Dios testimonios de Él. ¿Se entiende? Entonces, ya con eso en mente, nosotros podemos tener una estructura mental acerca de la obra del Espíritu Santo. Porque entonces, si lo que decimos que es el Espíritu Santo o que es una operación del Espíritu Santo no apunta en la dirección de hacerme y transformarme a la imagen del carácter de Cristo, entonces tengo que investigar y muchas veces determinar si eso no es del Espíritu. Porque jamás la obra del Espíritu Santo
trae confusión, ¿no es cierto? No, sino que trae todo lo contrario, iluminación, claridad. Entonces, la obra del Espíritu Santo es esculpir el carácter de Cristo en nosotros, ¿ya? Y el carácter de Cristo está resumido en la carta a los Gálatas 5, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todo eso. Eso es el carácter, esa es la obra principal del Espíritu Santo, esa es la razón por la cual vino a nosotros, ¿ya? Entonces, vuelvo al punto. ¿Cuántas veces encontramos nosotros situaciones que se le atribuyen al Espíritu Santo que no tienen que ver con lo que dice la Escritura acerca del Espíritu Santo ni con el propósito por el cual se nos es dado el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, capítulo 2, versículos 3 y 4. Jesús va al cielo, pasan 40 días, viene la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha del... ¿De qué? ¿De qué? No, trigo. Trigo, ¿ya? Es una fiesta agrícola que obviamente tiene que ver con... Ok, están ahí 120 en un segundo piso esperando, porque el Señor les dijo, quédense aquí, no se vayan, va a venir poder sobre ellos. Ok. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya, y entonces medo, persa, elamita, cretense, del Ponto, Galacia y todos los idiomas que estaban representando a todos los judíos de distintos lugares del imperio que venían a esa fiesta, que era una fiesta de peregrinación obligatoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué se le aparecieron a ellos? Lenguas de fuego. No es que a una lengua así, sino que le decían lengua a lo que es la llama, nos llamamos nosotros. Ya, ¿por qué aparecieron esas llamitas sobre las cabecitas de esos 120 hermanitos y hermanitas? Estaban reunidos en el aposento alto. ¿Por qué? Se manifiesta el poder de Dios, ¿ya? Escogidos por Dios. ¿Ya? Bueno, es correcto eso, pero ustedes como cristianos y miembros de esta iglesia tienen que dar una respuesta bíblica. La razón es Números 9:15. Recuerde que los 120 que estaban reunidos ahí eran todos judíos, familiarizados con lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Ya, recuerden, estamos en el desierto y está el tabernáculo, que era el templo móvil que tenían los judíos, que levantó Moisés y toda esta cosa acá, y cuando se termina el tabernáculo, está el lugar santísimo, donde está el arca, y viene fuego. ¿Qué representa el fuego? La presencia de Dios. La presencia de Dios. No se nombra al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no porque no esté ahí, porque en el fondo, recuerden que en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver la operación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre comillas, por separado, pero siendo uno. Pero en el Antiguo Testamento se ve todo junto. ¿Ya? Entonces,
está el tabernáculo y el lugar donde Dios se manifestaba era el lugar santísimo y sobre ahí viene fuego, ¿ya? Que significaba que Dios estaba presente, ¿ya? Después, una vez al año, en el sacrificio Yom Kippur, estaba ahí y también bajaba fuego que quemaba el sacrificio y eso significaba que Dios aprobaba el sacrificio también. ¿Ok? Ahora, segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ya, pasan los siglos, saltamos del desierto, el tabernáculo, a Jerusalén, al templo. Salomón termina el templo, ofrece un holocausto y la presencia de Dios se manifiesta a través del fuego como un acto inaugural. Lo mismo, cuando se terminó el tabernáculo, el fuego de Dios. Cuando se terminó el templo, el fuego de Dios como un acto inaugural. Aquí era la era del tabernáculo, aquí era la era del templo. Y entonces, ¿por qué aparece fuego sobre las cabezas de los 120 cristianos discípulos que estaban en el aposento alto? Como una inauguración, la presencia de Dios, ¿no es cierto? Que era completamente, que estaba diciendo que ahora ya no era un templo físico, ya sea portátil, o un templo físico, ya sea estable en Jerusalén, sino que ahora el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, está en nosotros. Esa es la razón bíblica de por qué aparecieron las lenguas de fuego, o como de fuego en realidad. ¿Ya? Entonces, los 120 que estaban ahí eran todos judíos, todos sabían perfectamente qué significaba eso, ¿ya? Y se da el proceso inaugural. ¿Ya? Entonces, esa promesa se cumple y a partir de ahí en adelante empieza la era, por decirlo de alguna manera, de la iglesia y de que cambiaba la forma en que el Espíritu Santo iba a operar de aquí hasta nuestros días y hasta el último día que la iglesia esté sobre la tierra. El Espíritu Santo ahora va a estar dentro de nosotros. Y es Dios dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Eso jamás ocurrió en el Antiguo Testamento. Ya vimos que era una operación más bien externa, siempre. Y era una operación puntual, momentos específicos, en algunos más prolongados que en otros. Pero hoy día es permanente. ¿Ya? Por lo tanto, eso implica también que nosotros somos sellados como propiedad. Efesios capítulo 1, verso 13. Entonces, si alguien pretende que le aparezcan una llama de fuego en la cabeza, yo diría que puede que no haya apagado el gas, o que no sé, pero el Espíritu Santo no es. Ya pasó, ya se inauguró la era del Espíritu. Por eso que tabernáculo, templo, templo. ¿Ya? Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, otra vez. Son pasajes hermosos que ahora que van a entender un poco más el Espíritu Santo, más hermoso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Pausa.
oído la palabra de verdad. Ese es el requisito. Por eso dijimos, la suma de tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? Y tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. Y Él dice, habiendo oído, tú y yo oímos la palabra de verdad. Y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ahí está. Creímos y fuimos sellados. Y ese sello, la palabra sello, ahí es la palabra griega karagma, que significa un sello que no se borra. Y era el sello, porque en la carta a los Efesios el apóstol va a usar después la figura de la armadura y todo esto, porque está pensando, ya está preso y está viendo mucho, él está preso bajo soldados romanos. Y entonces había una diferencia entre el soldado, diríamos en nuestros días, que hacía el servicio militar por un tiempo limitado, y el soldado que se contrataba como legionario, propiamente tal. El que se contrataba como legionario propiamente tal, le ponían un sello que no se borraba y que obviamente era con fuego. Esa es la palabra, esa es la figura que tiene en mente Pablo. ¿Ya? O sea, nosotros le pertenecemos a Dios. El legionario le pertenecía al ejército romano hasta su muerte. ¿Ya? Entonces, esa es la figura que hay ahí. Entonces, esa promesa se cumple. Y esa promesa, cuando el Evangelio es predicado y nosotros creemos en el Evangelio, dice que recibimos al Espíritu Santo y recibimos ese sello. ¿Ya? Bueno, el Espíritu Santo como dador de vida, vamos a saltar nuestros pasajes. Juan 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ya, el nuevo nacimiento. Obviamente no es el soplo de la vida física, sino que es el nacimiento espiritual. Dice, tú no puedes ver, entrar, llegar, conocer el reino de Dios si no naces de nuevo. ¿No es cierto? Y ese nacimiento es un nacimiento espiritual, que viene cuando nosotros oímos la verdad del Evangelio, recibimos y creemos en eso, y entonces viene el Espíritu Santo a nosotros, nos sella y nacemos de nuevo. ¿Ya? Nacemos de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo es el dador de esa vida. Por eso es que hay seres humanos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, y hay seres humanos vivos espiritualmente y vivos físicamente. Todos vamos a morir físicamente, pero no todos vamos a vivir espiritualmente. Solamente aquellos que han nacido de nuevo. Y ese es el nuevo ser o la nueva creación que está esculpiendo el carácter de Cristo en nosotros, porque cuando este cuerpo de carne perezca, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Glorificado. Entonces nosotros por eso dice el apóstol, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro la nueva creación que nació el día que nosotros nacimos espiritualmente de nuevo, se va renovando. Se va renovando. ¿Ya?
Entonces, todo esto es la obra, se dan cuenta, es una cosa muchísimo más compleja, si pudiéramos decir, en forma, que lo que ocurría con la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había otro propósito. Por eso es que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y con 300 conquistó esto, eliminó a los madianitas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo vino sobre Sansón y Sansón se rompió las cadenas, cosas puntuales que no tenían que ver con transformar el carácter de la persona, sino con que la persona hiciera o cumpliera una misión específica. ¿Ya? En cambio, ¿por qué? Porque ellos no eran, el propósito en el Antiguo Testamento era construir toda una figura hasta que llegara lo verdadero, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ese es el propósito, ¿no es cierto? Entonces, ahora el Espíritu Santo se despliega en todo su esplendor como Dios y su propósito es formar el carácter del Hijo de Dios en nosotros. ¿Ya? En nosotros. Bien, 1 Pedro 3:18. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso cuando la gente dice, no, es que el Espíritu me dijo que te dijere, y todas esas babosadas, usted tiene que decir, no, tengo que convencerme con la palabra, ¿no es cierto? El Espíritu Santo me dijo que intercambiáramos camionetas. Toma, dame esa 2024. O tonteras de ese tipo y cosas así, porque para eso es, porque nunca el Espíritu Santo a esa gente la lleva ni a arrepentirse, no, siempre pedir cosas. Claro. O el Espíritu dice que aquí hay pecadores. ¿Sí? Sí. Sí, lo que pasa es que justamente yo lo ridiculizo porque es ridículo y porque a veces dicen, no, pero tienes que tener respeto. ¿Por qué tengo que tener respeto por eso? Si es mentira, una herejía. ¿Me entiende? Lógico. Entonces, es distinto. El personaje del Antiguo Testamento, el hermano, la hermana del Antiguo Testamento decía, así dice Jehová, y se cumplía. Y normalmente no era Jehová dice que te va a ir estupendo y que ahora sí, no, así dice Jehová, arregla tus cosas porque en 2 semanas te va a ir cortado. En arameo, cortado. O sea, muerto, sí, pero un arameo del vulgo. ¿Ya? ¿Qué dice 1 Pedro 3:18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En espíritu. ¿Por qué? Porque Él recibió un cuerpo glorificado en su resurrección. ¿Ya? Y ese cuerpo glorificado en su resurrección es el que nosotros recibiremos también cuando resucitemos. Esa es la figura. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento opera dentro de nosotros, es la promesa del Espíritu Santo que sigue vigente, es también lo que nos selló, es lo que nos dio la vida y es el que nos ha santificado como cristianos, porque no solamente nos selló, nos apartó, sino que además este es el proceso de esculpir el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 5, 16 al 18 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ya. Ese andar del versículo 16, por supuesto, significa vivir, caminar, ser. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es lo que vamos a ir aprendiendo. Pero sabemos ya que la máxima de la obra del Espíritu es esculpir, formar el carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, ese andar tiene que ver con vivir lo que nos toque vivir laboralmente, familiarmente, con el carácter de Cristo, que es sinónimo en cuanto a la idea cuando dice todo lo que hagan para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Es eso, hacerlo con el carácter de Cristo. Si lo hacemos con el carácter de Cristo, con los propósitos de Cristo, entonces estamos andando en el Espíritu, ¿ya? Y no satisfagan los deseos de la carne. La palabra carne ahí, no, recuerden, no es el cuerpo en sí, el cuerpo es el vehículo nomás, sino que la palabra carne es esa mentalidad caída que todavía está en nosotros. Por eso es que es una lucha. La lucha espiritual ocurre solo en un cristiano. Un no cristiano no tiene lucha espiritual, porque está muerto. Es posesión de Satanás. No tiene capacidad. La lucha espiritual se da solamente en los hijos de Dios y se da en este punto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Son irreconciliables. ¿Ya? Entonces, cuando habla la mentalidad de la carne, está hablando de la mentalidad caída que todos tenemos, que todavía persiste. ¿No es cierto? Cuando estamos frente a una tentación determinada, ahí viene la lucha. ¿No es cierto? Porque la carne va a decir, no es tan malo, nadie lo va a ver, no es para tanto, y todas esas cosas. Pero el Espíritu te va a redarguir, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente abstenerse de algo, sino que es vencer algo, mi naturaleza caída, ¿ya? Y cuando es verdaderamente espiritual, produce, ¿qué cosa? Gozo. Señor, gracias. No produce frustración. Se me fue, era la mía, no sé, no ir mal a la iglesia, tan canuto que me he puesto, pierdo oportunidades. Y todas esas cosas. No, ese es el punto. Nunca cuando tú logras como hijo de Dios vencer esas pequeñas batallas diarias que tenemos nosotros, siempre es un gracias, Señor. Entonces llegas al otro día y lo primero que haces, Señor, gracias porque pude en ti vencer esa tentación. Y es un pasito que gané el día de ayer. Y no llegar al otro día y decir, Señor, otra vez. Bueno, si pasó, tienes que llegar así. Pero nunca es algo que te frustra en el sentido de que piensas que está mal eso. Por eso es que muchos dicen, oye, no, yo no quiero ser cristiano porque no puedo hacer esto, no puedo hacer. ¿De dónde viene eso? De la mentalidad religiosa que normalmente parte por hacer restricciones. Y no se trata de que no hayan restricciones, se trata de que aprendamos a la lucha espiritual. Aprendamos la lucha espiritual, ¿ya? Bien, versículo 25. ¿Cuál quedó? ¿Qué parte no entendí? Dígame nomás, hermano. Claro, porque la ley, cuando uno trata de cumplir la ley sin el Espíritu, esa es la idea. Recuerda, los Gálatas eran los judaizantes con aquellos que no querían judaizar. Entonces, cumplir la ley, ellos decían, en este caso, ¿no es cierto? Bajo la ley significa que pensaban que haciendo ciertas cosas de la ley
ellos estaban haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, circuncidarse, guardar días, cosas así. Entonces cuando dice esto, lo que lo está diciendo en el contexto directo es que si nosotros vivimos en la carne, vamos a buscar hacer esas cosas para reemplazar lo otro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Lo pongo en términos modernos. Cuando surgieron los monasterios, los monjes, ¿por qué surgieron? Surgieron porque de alguna manera quisieron aislarse del mundo para no pecar, para vivir una vida austera, porque esa fue la forma de luchar contra el pecado. Pero nada puede inhibir los apetitos de la carne, porque aunque los viejos estaban en un cerro, ¿no es cierto?, en un monasterio, todo, igual iba a venir la lujuria, igual iba a venir todo, ¿me entiende? Porque lo que quiere hacer el Señor no es que nosotros cumplamos ciertas cosas, sino que seamos, y que la lucha en nosotros vaya, digamos, quemando de a poco la raíz del deseo, no solamente la acción, sino que la raíz del deseo, ¿ya? Entonces eso es, la carne muchas veces es religiosa, es esto, es acá y acá, pero básicamente es eso, se oponen entre sí, porque además después ¿qué pasa? La persona se enorgullece incluso si lo logra, se enorgullece, no produce humildad, ¿ok? Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Exacto. Si somos hijos de Dios, caminemos, vivamos como hijos de Dios. ¿Ya? Esa es la conclusión a grosso modo. Bien. Ya lo vimos Efesios 1:13, 2 Tesalonicenses 2:13. Hay muchísima información, por supuesto, muchísimo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya. Entonces, me faltó ahí Corintios que dice, ¿no es cierto?, que a cara descubierta vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados a la imagen de Cristo. Entonces, la obra del Espíritu Santo prometido nos sella, nos da la vida espiritual y nos va santificando. Santificando significa formando el carácter de Cristo en nosotros. Esto es fundamental para estudiar los dones espirituales, porque si no entendemos bien esto, vamos a usar los dones espirituales probablemente muchas veces en la carne, si es que los tienen. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos capacita para vivirla, para enseñarla y predicarla. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya. Ese es un concepto que vamos a revisar después, que es la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? El pleró. Pero el Espíritu Santo, cuando los llenó, ¿cuál fue el resultado de eso? Se tiraron al suelo, saltaban, ladraban, se reían. Hablaron con valentía la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a producir confusión, ni va a haber autoexaltación, ni va a ser algo desordenado. No es así el Espíritu Santo. Es un Dios de orden. Todo es para... No asusta, no sale la gente confundida, asustada, no. Puede salir quebrantada, puede salir animada, puede encontrar dirección, pero nunca confusión.
Un inconverso puede confundirse de repente, no saber qué es esto, o alguien que quizás está recién comenzando, pero un cristiano no, nunca sale confundido. El Espíritu Santo no confunde. ¿Me entiendes? Da claridad, ilumina, no confunde. Entonces, por favor, todas esas acciones que culturalmente se hacen como de la nada, que de repente yo estoy, y el Señor dijo, ¿qué dijo? ¿A quién edifica eso? ¿Qué revelación es eso? ¿A quién ayuda eso? Más que a mí un lucimiento. ¿Viste cuando el Espíritu habló a través del pastor? Él no se dio ni cuenta. O sea, es tan espiritual, hermano, que lo tiene tan como parte de él. Y empezamos. O tengo una revelación. Aquí está la revelación. Ya, entonces, todas esas cosas. Todos conocemos el futuro. Todo. Sabemos que viene el arrebatamiento, sabemos que las cosas van a empeorar, que viene el arrebatamiento, que van a venir 7 años de tribulación, los 3 primeros años y medio, el anticristo va a ser el gran hombre del mundo que va a ordenar, entre comillas, las cosas del mundo. A la mitad de la tribulación se va a meter al templo, se va a proclamar Dios, va a empezar a perseguir a los judíos. Al final de eso va a abrirse el cielo, una señal de oriente a occidente, el Señor Jesucristo aparece, juicio a las naciones, ovejas, cabritos, milenio, última soltada de Satanás, destrucción de este planeta, Nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es. Ahí está el futuro. ¿Qué es lo que pasa entre medio? Si me voy a casar, si el trabajo me va a salir o no. Eso es lo mínimo. Pero eso es lo que nos tiene a nosotros ahogados y ocupados. No digo que no sea importante, pero es como que eso... ¿Qué quiere saber la gente? El futuro. Entonces estamos llenos de gente chanta, de todo esto en iglesia donde van y el pastor es profeta y él te va a decir lo que... No, eso es mentira. Y si lo hace y le achunta, es un demonio. ¿Dónde estamos? 4:31. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era un erudito. Y él dice, yo fui con humildad y me propuse en mi corazón hablar espiritualmente solamente de Jesús crucificado, de eso. No vengo a persuadirlo, en arameo engrupirlo, sino que vengo a hablarles de Jesús. Entonces, eso es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu nos hace, a esta altura, Pablo ya está pulido en muchos aspectos y él hoy día, si nosotros vemos al Pablo de los primeros capítulos de Hechos, después del 9, en adelante vamos a ver que tiene una cierta, todavía se nota como ese temperamento, pero después el Señor va tratando con él. Y va a los Corintios que le sacaron canas verdes, ¿no es cierto? Y dice, no, yo vengo a hablar de Cristo. ¿Ya? Vengo a hablar de Cristo por el Espíritu. El Espíritu Santo, por supuesto, reparte los dones espirituales. Él es Dios, ¿ya? Él es Dios.
1 de Corintios 12, 1 al 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pausa. Lo primero que dice el apóstol, no quiero que ignoren. ¿Ya? Lo peor que puede pasar en con todo, pero en especial en el tratamiento de los dones espirituales, es que nosotros seamos ignorantes de esto. ¿Por qué? Porque es ahí cuando nos meten la cuchufleta. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Pausa. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuando nosotros no éramos cristianos, te decían, oye, ¿sabes qué? Oye, vamos a un encuentro espiritual allá en Vicuña, ¿no es cierto? Donde la hermana Ana o Juana, y esto y sí, fue un momento tan... o le dice, mira, ya esta cuestión, oye, ¿por qué no vamos a la India? Allá hay espiritualidad. ¿Por qué? Y donde sea que encuentre algo que me dé, ¿no es cierto? Bueno, ahora que somos cristianos, no hagamos lo mismo, ¿no? Que vino el profeta tanto ahí a la Bombonera, que viene el profeta allá, que viene... Y allá van todos. Y van pasando la cabeza ahí para que les digan alguna tontera. ¿Ya? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie va a llamar maldito a Jesús si tiene verdaderamente el Espíritu. Eso es lo que dice. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Señor. Por supuesto que van a haber falsos profetas que también van a decir Señor, pero nosotros tenemos que saber que a lo que se refiere esto es que un verdadero cristiano nunca va a maldecir de Cristo y por supuesto que siempre va a llamar a Jesús Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pausa. ¿Qué significa eso? Significa que aunque pueden haber, y de hecho hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Es decir, que no se pierde la unidad. No se pierde la unidad. ¿Ya? No existen los que son muy espirituales y tienen dones X, y los que a lo mejor no son tan espirituales y reciben dones X. No, y todo tiene que ser en esa unidad. O sea, nada sale del marco, del propósito de que el Espíritu Santo quiere en nosotros esculpir el carácter de Cristo. Y lo va a hacer de forma individual y lo va a hacer también de forma corporativa. Porque los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis dones te edifican, tus dones me edifican. Si no ocurre eso, no estamos cumpliendo el propósito. ¿Ya? O sea, en rigor sí, pero no es el propósito. No. O sea, puede prestar una utilidad, pero no edificación. ¿Cuál fue la pregunta que hiciste? Si el don espiritual tiene utilidad fuera del contexto de la iglesia. Y la respuesta es, puede tener alguna utilidad quizás, pero nunca va a edificar a un inconverso. ¿Ya? Porque el propósito es para los hermanos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, ¿no es cierto? Para provecho de edificación del carácter de Cristo en mí y para provecho en edificación del carácter de Cristo en mi hermano, mis hermanos, lo que sea. ¿Ya? Vuelvo a insistir, ahí está otra vez la palabra edificación. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que no edifique y por el contrario confunda, asuste, lo que sea y que se le atribuya al Espíritu Santo no es del Espíritu Santo. ¿Ya? Y por último, el Espíritu Santo, por supuesto que promueve la unidad de la iglesia. La cabeza del cuerpo es Cristo.
El Espíritu Santo es Dios en nosotros esculpiendo el carácter del Hijo, porque Él es el primogénito de la nueva creación. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, pero eso es el evangelismo. Es un don para afuera. Por eso cuando veamos los dones espirituales lo vamos a ver. Pero efectivamente el don de evangelismo, ahora ser sal y luz es ser testimonio. Pero aún así no se edifica el inconverso. Estamos hablando de la edificación como el proceso de la santificación. Para ser edificado y ser santificado tengo que haber nacido de nuevo. Una persona puede verse bien influenciada por nosotros, pero seguir siendo inconverso. Alguien dice, oye, me gusta lo que dijiste, pucha, ¿por qué no me lo anotáis? Claro, le gustó, pero no lo edifica, a eso me refiero. ¿Ya? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya. Un cuerpo, un espíritu, el mismo espíritu para todos. ¿No es cierto? Todos somos parte del cuerpo. Entonces, unidad, unidad. Por eso es que la iglesia, si se recuerdan, es el cuerpo que Dios estableció para edificarnos unos a otros. Edificarnos unos a otros. ¿Ya? La próxima semana vamos a terminar la parte esta y vamos a ver específicamente conceptos como la llenura del Espíritu, ¿no es cierto? Y aspectos que de repente pueden ser un poco, no son controversiales, sino que los vamos a enseñar bíblicamente, qué es ser lleno del Espíritu, cuáles son los rasgos de la llenura del Espíritu, cómo nos llenamos del Espíritu y ese tipo de cosas. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, pues. O sea, la pregunta es si puede hacerlo de bla, bla, bla. Ya, eso. O sea, hablar incoherencia o decir incoherencia, cosas así, si no es de Dios, puede ser del diablo. Y mi respuesta es que sí, porque los únicos personajes que yo veo descontrolados y causando temor y confusión en la Biblia son endemoniados. No veo ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni a ningún personaje, hermano o hermana del Antiguo Testamento en esa condición. Entonces, ¿por qué tendría que aceptar, ¿no es cierto?, que porque la persona supuestamente es sincera, eso es de Dios? Porque punto 1 no edifica, punto 2 no hay ningún referente en la Biblia de ningún tipo. ¿Por qué lo hace? No tengo idea, pero no es de Dios. Y si lo hace, o si hay algo que lo controla supuestamente, entonces es un demonio. ¿Entienden? No hay otra explicación para mí. De acuerdo a lo que la Biblia dice. Muéstrame un personaje descontrolado, despavorido, tirando espuma o haciendo lo que sea. Es un endemoniado. ¿Me entienden? Sí, pero si hablara, eso es una hipérbole. Si yo tuviera toda la fe del mundo, no tiene toda la fe del mundo. Si yo fuera esto, claro. Eso es una hipérbole. Y además dice, si yo hablara lenguas angelicales, sí, pero las lenguas angelicales las entenderían los ángeles, pero no nosotros. No. Pues por eso digo, es absurdo, por eso parte diciendo el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es lo primero. La verdad nos hace libres. ¿Ya? Ok. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy.
Y así como tu palabra nos enseñaba, lo importante es de conocer tu verdad, conocer tu palabra y no ignorarla, porque es cuando la ignoramos estamos presos de nuestros sentimientos, de nuestra emoción, de nuestra propia concupiscencia, Padre, que puede rendirse a cualquier cosa engañosa que no viene de ti. Y al contrario, Padre, ese anhelo en cada uno de nosotros de estar siempre lleno de ti, que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, que podamos ser cada vez más a la imagen de tu Hijo por medio del Espíritu Santo, que podamos tener ese carácter que viene de ti, ese carácter que es de Cristo, Padre, para edificar, para dar gloria a tu nombre, Padre. Y qué gran anhelo ese, Señor, para esforzarnos, para estudiar, y especialmente para rendir nuestra voluntad a tu palabra y a tus instrucciones, Padre. Permite que podamos siempre estar trabajando en esa área, Señor, y que ciertamente tú trates con cada uno de nosotros en las circunstancias, motivos, situaciones que nos toca vivir para ser a la imagen de Cristo. A veces no nos gusta, a veces no la entendemos, a veces no nos gozamos, Señor, de eso que tenemos que enfrentar, pero sabemos que tú tienes el control de todo y que todas las cosas, Señor, nos llevan a tus hijos a ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Obra por medio de tu Espíritu Santo, no dejes de tratar con nosotros en las cosas, en aquellas cosas que estamos equivocados o tenemos una percepción distinta, para que nos lleves a tu palabra, a conocerte, Señor, y cuando estemos viviendo esa vida en santidad, que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con agradecimiento, Padre, para ciertamente darle toda la gloria y honor a tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por fijarte en nosotros y gracias por hacer tu obra en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.